Pues, mis apreciados hermanos, ya noche de Santo Sábado, el Señor los bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta noche. Vamos a continuar con el último capítulo del Santuario y sus servicios por el pastor M.L. Andresen, que titula El juicio. Es maravilloso este tema que vamos a tener en el día de hoy, que les voy a compartir para la gloria y la honra del Señor. Vamos a, los que se puedan poner de rodillas, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche le estamos dando la gloria, la honra y la alabanza y dándole las gracias porque nos permites nuevamente llegar a otro sábado santo, sábado más en esta tierra y uno menos para tu pronta venida. Te agradecemos, oh Padre Celestial, porque nos has cuidado durante toda la semana, nos has bendecido, nos has guiado, ¿verdad, Señor? Nos has proveído todas las cosas necesarias que necesitamos para sostener nuestras vidas y nos das la oportunidad nuevamente de podernos reunir aquí con un grupo de sus hijos fieles a honrar y glorificar su santo nombre, a estudiar su divina y santa palabra. Por eso le suplicamos que nos asistas en esta noche con su Santo Espíritu, para que todos nosotros podamos obtener esa sabiduría que usted prometió darnos a todos. Gracias, Señor, por que nos comparte esta preciosa verdad que vamos a estudiar en esta noche. Gracias porque no nos has dejado en la oscuridad. Gracias porque has traído a su sierva Marta, a este grupo, Señor. Bendícela, Señor, fortalécela, ayúdala, oh Padre Celestial, a que ella pueda seguir adelante, perseverando en la verdad y seguir en esa obra maravillosa que ella hace. Bendice también a todos nuestros obreros en todo el mundo para que usted los siga dirigiendo, Señor, y que se pueda seguir dando este mensaje de advertencia y salvación para un mundo que perece. Dirígenos, pues, oh Padre Celestial, en esta noche, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien, mis hermanos. Amén. Antes de seguir con el PDF de esta noche, vamos a la palabra de Dios, por favor, en el libro de Daniel 7:9. En el libro de Daniel 7:9 vemos el Yo no me había juicio dado que cuenta tiene. que usted lo estaba apoyando. Es que ahí queda perfecto. Un cambio. Gracias, hermano. Bueno, como les estaba diciendo, Daniel 7, los invito a todos mis hermanos a buscar a Daniel 7 y Apocalipsis 14, para que antes de comenzar a leer el PDF leamos este texto bíblico, porque nosotros como adventistas del séptimo día fundamentamos es la fe en estos versículos de la palabra de Dios, y no solo en ellos, sino muchos textos más, donde se habla de este juicio. ¿Sí? Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí el profeta Daniel ve una escena, ¿sí? Donde se sienta un anciano de días y comienza a describir al anciano de días, que es Dios al Padre, Dios el Padre. Y sigue diciendo en el verso 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pues podemos ver que se le muestra aquí al profeta Daniel un juicio que va a comenzar a llevar a cabo. Y podemos ver que, como todos los hermanos saben, de que Daniel 7, a Daniel se le muestran 4 bestias, pero sucede que cuando se le estaba mostrando la bestia, la última, la cuarta bestia, y el cuerno pequeño, que se refiere al papado, aquí ya entra a narrar el tema del papado, el cuerno pequeño. Entonces se interrumpe esta visión para mostrarle el juicio investigador.
¿sí? Entonces miremos, mis hermanos, que la bestia continúa, porque sabemos que esta bestia continúa hasta el fin. Entonces se interrumpe la visión, se le interrumpe la visión a Daniel para darle el comienzo que se iba a comenzar a dar este juicio investigador. Y en el verso 11, continúa Daniel con la visión de la última bestia, que es Roma en su segunda fase, que es Roma papal, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, la importancia que comprendamos esta parte acá del juicio. Sabemos que la bestia todavía no se ha destruido, no se ha destruido. Y en el verso 11 ya se habla de la destrucción de esta bestia, pero durante este tiempo, después de 1844, el Señor le revela a la profeta del Señor, a su profeta, valga la redundancia, de que ese juicio ya había comenzado en 1844. Y vemos que en Daniel 8 se habla de la purificación del santuario. Entonces, él le revela, el Señor le revela a la profeta que este juicio es un evento que inicia en 1844 con la purificación del santuario, ¿sí? Entonces, como para hacer como un pequeño pues preámbulo antes de que comencemos aquí, vamos a mirar también Apocalipsis 14, donde también nos habla de ese mismo juicio. 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, este es el evangelio eterno, ¿sí? Él nos manda a predicar este evangelio eterno, pero aquí se anuncia un juicio, ¿sí? Y vemos que después de que se anuncia ese juicio, debe de pasar un tiempo para darse este juicio y vemos en el verso 14 del mismo Apocalipsis en 14, ya se ve al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces aquí se ve ya a Cristo que venía, que estaba sentado en una nube blanca, y esto es ya representando la venida de Jesús. Entonces vemos que en, en, en el verso 6, del 6 al 8 o el 7, se anuncia este juicio y después del juicio sigue, ¿qué sigue? Sigue la venida de Jesús. Ya sabemos que estamos en ese juicio. Muy bien, mi hermano Carlos, entonces vamos a continuar con el, la lectura del PDF para que sigamos adelante. Gracias, hermano. Entonces, ya después de haber leído la base bíblica, esto no es una doctrina que ha sido muy atacada, mis hermanos. Muchos niegan este juicio y ya vamos a mirar, vamos a leer aquí las razones por qué muchos niegan este juicio. Dice, hay una tendencia creciente. Hermano, le pido el favor que me coloque un poco la letra más grandecita, si se puede, y si no, pues yo la coloco de acá. Gracias, hermano, muy amable. Hay una tendencia creciente a no creer en una resurrección corporal, ¿sí? Los partidarios de la alta crítica han descartado esa idea hace mucho y muchos cristianos del tipo más conservador propenden a hacer lo mismo. No pueden ver necesaria alguna de la resurrección del cuerpo. Para ellos, la existencia futura es simplemente espiritual. Bueno, entonces aquí podemos ver que hay mucha incredulidad en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos creen que tú te mueres, entonces inmediatamente te vas para el cielo, a los justos, obviamente, hablando
pero ellos dicen que los impíos se van directamente al infierno, ¿sí? Por un lado, analizando pues una parte de eso. Entonces, ¿para qué? ¿Qué importancia tiene si hay un... Por eso ellos no creen en el juicio, porque inmediatamente se, se da ellos predican eso, de que la persona, los justos se van para el cielo y los impíos se van para el infierno. O sea, ya prácticamente no es necesario un juicio porque ya se le dio la paga a ambas partes, sea el justo o sea el impío, ¿sí? Entonces vemos aquí, no pueden ver necesaria alguna de la resurrección del cuerpo, ¿sí? Y para ello la existencia futura es completamente espiritual. Entonces ellos dicen, no, vamos a ser como solamente espíritus. Este cuerpo, el cuerpo, no, o sea, nosotros, Dios no nos va a dar un cuerpo, obviamente, no va a ser con esta misma materia, ¿sí? Va a ser un cuerpo glorificado, ¿sí? Pero vamos, como dice la hermana Elena, el conflicto de los siglos, ella habla de que vamos a tener las mismas pasiones que nuestras familias nos van a reconocer, pero el cuerpo es como una materia distinta, digámoslo así, así ella se lo muestra el Señor, y, pero vamos a tener un cuerpo, ¿sí? Vamos a seguir siendo humanos, como desde el principio, así como Dios creó a Adán y Eva con un cuerpo, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo y así en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, vamos a vivir por la eternidad. Adelante, Hermanita hermano Carlos. Ángela, hermanita Ángela, Sí. fíjese que eh, en los tiempos de Jesús había una secta llamada los saduceos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, en la resurrección corporal de los muertos, no creían. Y esto se entró al cristianismo y la Iglesia Católica se basa en esa doctrina y asegura que María resucitó en espíritu y ascendió al cielo, porque la historia no da evidencias de que María haya resucitado y la Biblia tampoco. En la Biblia se da evidencias de que Moisés, el Señor lo resucitó, que Elías fue llevado al cielo vivo y se da evidencias de que Lázaro resucitó y que Pedro y Pablo por allí hubieron unos casos donde resucitaron, pero y también las personas que resucitaron cuando Cristo resucitó, pero de María la Biblia no da evidencia de que haya resucitado, pero los católicos, basados en esta alta crítica, esta falsa ciencia, ponen a María, la Madre de Jesús, a resucitar en espíritu y a irse al cielo como intercesora. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, como usted lo acaba de decir, hermana, niegan la existencia de un juicio investigador, ¿sí? Que empezó en 1844. Y lo triste de esto es que esto se extiende hasta la Iglesia Adventista, porque la Iglesia Adventista como denominación niega la existencia ahora de un santuario literal en el cielo. Y si niega la existencia de un santuario literal, pues están negando la expiación, o sea, el juicio investigador, lo están negando y están creyendo en la misma doctrina católica de un juicio final. Por eso en los cuadros del juicio, ellos ponen ahí a la persona siendo presentada por Jesús en persona, los ángeles al lado, la escena del juicio de Daniel 7, y ese cuadro es el mismo cuadro católico del juicio final. Nosotros sabemos que ahora estamos en ese juicio, ¿verdad? Eso quería nomás aportar, hermanita. Gracias. Gracias, hermano. Claro que sí. Y bueno, por ahí rueda también ese video de los evangélicos donde allá llevan a la persona y bueno, y presentan a pecadores allá delante de Dios. Sí. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que Dios es un fuego consumidor y quién podrá estar delante de él, quién podrá estar en pie delante de él, solo el justo, solo el limpio de manos y puro de corazón. Entonces ponen a un impío a ir al cielo para hacerle un juicio literal, o sea, lo ponen a ir allá, pero realmente la palabra de
en Daniel dice que los libros fueron abiertos. O sea, ellos no comprenden que es que las personas, los difuntos, las personas que mueren, no van a ir allá literalmente y van a estar allá en un juicio. Es que los libros se abrieron y comienzan a revisarse en todos los libros y hacer esa investigación de cada persona que muere. Pero no es que ya le hicieron un juicio cuando murió y allá subió y no, no, eso es Dios escogió un día para hacer ese juicio y eso no va a ser inmediato, porque sabemos que después de que la persona se muere, en determinado momento se le hace ese juicio y se da la decisión final, sea para resurrección de vida o para resucitar en la resurrección de los impíos después de los 1000 años. Dice, por la misma razón, consideran innecesario un juicio. Por eso es que muchos no creen en el juicio, niegan ese juicio. ¿Por qué? Porque supuestamente la persona se fue para el cielo. Entonces, no ven la necesidad de un juicio. Si el alma está ya disfrutando de la felicidad de una existencia etérea y si ya está experimentando las torturas de los réprobos, o sea, en el infierno, como ellos dicen, parecería absurdo interponer un juicio. O sea, ellos eh, eh, dicen y bueno, razonan de esta manera, ¿sí? Bueno, si ya los buenos se fueron para el cielo y los malos están en el infierno sufriendo las torturas, pues es absurdo, por eso ellos ven esta doctrina absurda, no la aceptan, porque ellos creen en este absurdo más bien, de que la persona que es buena se va para el cielo y la otra pues se va para el infierno, el impío, ¿sí? Este debe haberse realizado antes que se haya decidido el estado futuro y no después. La creencia en la bienaventuranza o condenación inmediata después de la muerte hace que un juicio futuro al fin del mundo no sea solamente innecesario, sino inconsecuente. Así es como lo ven ellos. Es un juicio innecesario e inconsecuente, porque ellos pues tienen la misma doctrina católica. Ya se murió, ya está en el cielo, disfrutando de las glorias del cielo. Hermano, no sé si desea comentar algo. Bueno, hermanita, precisamente nosotros como adventistas historicistas creemos en lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, creemos en el juicio investigador que empezó como resultado de la profecía en 1844. Creemos en la existencia del santuario literal en el cielo, donde el Señor está haciendo su última obra de expiación. El adventismo moderno, lamentablemente, no cree en esto. Ellos creen que la expiación terminó en la cruz. Ellos están negando la existencia del santuario literal en el cielo y al negar la existencia del santuario literal en el cielo están negando la expiación, están negando el juicio investigador, están en el mismo plan de los católicos y evangélicos. Entonces hay un peligro grande allí, ¿sí? Cuando el Señor venga, ya se ha realizado el juicio investigador. Es más, el juicio investigador termina con el cierre de la gracia. ¿Sí? Se cierra la gracia, termina el juicio investigador. Cuando el Señor venga, cuando venga no va a cambiar a nadie en carácter, no lo va a transformar a nadie en carácter, de pecador a no pecador, como enseñan los adventistas ahora. No, el Señor viene ya la gracia se ha cerrado, ya la suerte ha estado determinada para salvación o perdición mucho tiempo antes. Y entonces se ha cerrado la gracia. Y el que es impío seguirá siendo impío y el que es justo seguirá siendo justo. Ese día, cuando Cristo venga, no le va a quitar el pecado a nadie, ni lo va a transformar de pecador a no pecador a nadie. Y esta es la doctrina de demonios que está enseñando la iglesia adventista ahora, que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga y que cuando Cristo venga es que nos va a transformar de pecadores a no pecadores. No, cuando el Señor venga, Él nos va a transformar de corruptibles a no corruptibles, de mortales a inmortales. Y vamos a resucitar, como dice 1 Corintios 15, cómo resucitarán los muertos. Y allí lo explica detalladamente, ¿verdad, hermanita?
Bueno, siga, hermanita. Gracias. Gracias, hermano. Gracias a usted. La Biblia es muy directa en sus declaraciones acerca de estos dos temas. Hay una resurrección corporal que ya hemos tenido en estos días, pues me encontré con alguien que me hablaba del rapto secreto y bueno, me puse en la tarea de preparar un tema para dárselo. Muchos textos bíblicos donde habla de una resurrección corporal, ¿sí? Hay un juicio. La Biblia enseña ambas cosas, ¿sí? ¿Qué cosas? Que va a haber una resurrección corporal y que hay un juicio, ¿sí? Como aquí nos preocupa mayormente el juicio, le dedicaremos ahora nuestro estudio, nos dice aquí el pastor Andrés, observando tan solo de paso que parece, dice, que parece mucho más satisfactorio creer que la existencia de los salvos quedará amoldada al plan original del huerto del Edén, ¿sí? Donde Adán y Eva disfrutaban de la asistencia de un plano muy diferente de nuestro plano actual, aunque sin pecado. Entonces aquí nos habla de que vamos a tener cuerpos, así como Dios los creó a ellos con un cuerpo, ¿sí? Eh, de- vamos a seguir así en la patria celestial, o sea, Cristo nos va a resucitar con un cuerpo, así como lo tuvo Adán y Eva, ¿sí? Aunque ellos, obviamente, cuando fueron creados puros, ¿sí? Su naturaleza era pura, santa, no tenían tendencias a pecar, ¿sí? Esa era la única diferencia con nosotros. Pero ya después de que ellos pecan, pues su naturaleza se convierte en una naturaleza caída, pecaminosa, ¿sí? Y así le transmiten a todos sus descendientes esa naturaleza caída. Parece razonable que Dios no ha abandonado su plan original, o sea, o al plan original, cuando creó al hombre con un cuerpo, eran humanos, ¿cierto? Y tenían su cuerpo así como nosotros lo tenemos. Entonces dice acá, parece razonable que Dios no ha abandonado su plan original y si no lo ha hecho, deberá haber una resurrección del cuerpo. Entonces, y de esto sabemos que hay muchas evidencias bíblicas. La idea de un juicio al final del mundo presupone que los hombres no reciben su castigo o recompensa al morir. ¿Sí? Sabemos que no. Sabemos cuándo va a ser su recompensa o nuestra recompensa, los que somos fieles, y la recompensa de los impíos. ¿Cuándo va a ser esa recompensa? Entonces dice, la idea de un juicio al final del mundo presupone que los hombres no reciben su castigo o recompensa al morir. Esto parece razonable, además de ser apoyado por evidencias bíblicas. Consideremos un poco más en detalle. Dando por sentada la creencia en el castigo y la recompensa, observemos primero que el registro de ningún hombre puede completarse al morir. Su vida terminó, pero su influencia continúa. ¿Por qué? Por los pecados o por las buenas obras que tiene o porque fue justo o porque fue impío. Sus obras le siguen. Si somos responsables de nuestra influencia y creemos que así debe ser, el registro no puede ser completado hasta el fin del tiempo. Al decir esto, no deseamos inferir que un hombre no haya sellado su destino cuando muere, obviamente. Cuando muere, ¿qué pasa? Sella su destino. Ahí comienza el juicio investigador de ese caso, de esa persona que murió, esa investigación de todo lo que hizo, todas sus obras, ¿sí? Si de verdad se arrepintió, se entregó de todo corazón al Señor, obedeció sus santos mandamientos y fue justo hasta el día de su muerte. Entonces vemos que aquí dice su destino queda sellado cuando muere, ¿sí? Porque, ¿qué pasa ahí? Se acaba el tiempo de gracia, ya esa persona no tiene más gracia, ¿sí? Si murió en Cristo resucitará.
pero si no murió siendo fiel a él, obviamente tendrá también su recompensa y pierde obviamente la vida eterna y vendrá el castigo. Todo lo que queremos afirmar es que a menos que el juicio presuponga el mismo castigo o recompensa para todos, el registro no puede cerrarse al morir. Puede veras, puede de veras arguirse que se sabe si una persona está salva o qué, o perdida, y que por lo tanto puede ser admitida provisoriamente en un lugar al otro. O sea, él habla de esto como una suposición, digámoslo así. Esto puede concederse, pero no resuelve la dificultad. Aún en los tribunales, aquí va a poner el pastor Andersen un ejemplo de los tribunales terrenales. Aún en los tribunales terrenales, el resultado de un crimen cometido tiene que ser guardado antes que se pronuncie el juicio. Ya se hace una debida investigación y se hacen, pues ellos todos comienzan a investigar este crimen y ya cuando investigan todo, entonces llaman al culpable y le hacen un juicio, ¿sí? El juicio no se basa en el efecto inmediato, sino en el resultado final de los, ¿sí? Final de los tiros. O sea, vamos a decir que, bueno, aquí dice, aquí pone el ejemplo de una persona que ataca a tiros a otra, pero realmente esa persona queda herida. La llevan al hospital y, bueno, aquí sigo leyendo. Si una pelea a tiros, un hombre queda herido, el juicio no se basa en el efecto inmediato, sino en el resultado final de los tiros. La persona la llevan herida al hospital, a la persona obviamente la detienen, el que lo agredió, y ahí él espera, está en esa incertidumbre, si obviamente si la persona muere, pues ya lo acusan de asesinato, entonces deben prolongar un poquito ese juicio y esperar a ver si realmente esa persona va a morir o no para saber si lo acusan de asesinato. El hombre herido puede vivir 1 o 2 semanas. El criminal no puede exigir un juicio inmediato. ¿Por qué? Porque la persona todavía no muere. Basado en el hecho de que el herido no murió aún y que por lo tanto el criminal no fue culpable de homicidio, aún todavía no. Un hombre es responsable de más que el efecto inmediato de su... Aquí, se me fue aquí. Un hombre es responsable de más que el efecto inmediato de sus actos. Parece más razonable que el juicio sea postergado hasta que todos los hechos estén reunidos. Entonces, eso es lo que se está haciendo, lo que se hace, lo que Cristo hace cuando una persona muere. Comienzan a mirar el libro de la y comienzan a revisar su caso. Y en esta ocasión se puede llegar a un cálculo justo, ¿sí? Porque Dios es justo. Ahora se encuentra con el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, y los santos ángeles. Más adelante vamos a ver que, bueno, y Daniel lo dice, Daniel 7:10, millares y millones de ángeles están en ese juicio en este momento para todos los justos. Dice, si admitimos que algunos serán castigados de muchos azotes y algunos de pocos, Lucas 12:48, el juicio no puede ni debe realizarse hasta que todos los factores puedan ser considerados, ¿sí? Porque podemos ver, o sea, cuando pone aquí el pastor este ejemplo, bueno, tienen que investigar cuántos azotes debe tener esa persona dependiendo lo que haya hecho. Entonces, tienen que hacer esta debida investigación a ver cuántos azotes se ganó, si se ganó pocos o se ganó muchos. Esto puede hacerse únicamente en el tiempo designado por Dios. El fin del mundo armoniza con esto, la declaración de que Dios reserva a los injustos
para ser atormentados en el día del juicio. Entonces, aquí está hablando en 2 de Pedro 2:9 de los injustos, ¿sí? El castigo que van a recibir de acuerdo a su maldad, de acuerdo a lo que hayan hecho, ¿sí? Porque bueno, se le reveló a la profeta que muchos quizás por poco no ganan la salvación, pero por muy poco. Esas personas pues no se van a consumir de inmediato, pero las personas que han sido malvadas, crueles, despiadados y han tenido una vida toda de completo de pecado, esas personas van a durar más ardiendo en ese fuego que va a descender del cielo. Entonces, y obviamente Satanás sí que va a durar más ardiendo en ese fuego, pero sabemos que no es un fuego eterno, es un castigo que se prolongará por determinado tiempo, no sabemos, no podemos especular, pero va a ser un fuego que los va a devorar por completo y que no es un fuego como lo hoy en día del infierno, de que es una eternidad de quemándose por una corta vida de pecado que tuvieron en esta tierra, van a durar quemándose una eternidad. Entonces, ¿qué clase de Dios tienen estas personas? Que va, por un lado, a eternizar el pecado, dejando a los impíos quemándose en un fuego eterno. Si Dios va a destruir tanto a Satanás como a sus seguidores, a Satanás, que es la raíz, y las ramas, que son sus seguidores, y obviamente pues los ángeles caídos, que él se conquistó del cielo. Adelante, hermano Carlos. Hermanita Ángela, a veces cuando escuchamos el término el fin del mundo, las personas suelen confundirlo con la segunda venida de Cristo. Y en este contexto, realmente, pues nos aclara que no es así. Un evento es la segunda venida de Cristo y otro evento muy diferente es el fin del mundo. Cuando Cristo venga, van a pasar de ahí para allá 1000 años. Al final de los 1000 años, va a descender Cristo con la santa ciudad y todos los redimidos de todas las épocas, ¿cierto? Los impíos van a resucitar. Y entonces, después de ciertos actos que se van a presentar allí, los impíos van a ser destruidos. Será el juicio final. En esos 1000 años nosotros vamos a confirmar por qué los impíos que se perdieron, se perdieron. Y también verificaremos por qué algunos de los que se salvaron, se salvaron. Será un juicio de comprobación, pero al final de los 1000 años será el juicio final. Y en ese juicio final es lo que todos los factores van a ser considerados y el castigo será proporcional a los pecados. La hermana White habla en el conflicto de los siglos de que en el capítulo final, en el fin del conflicto, ella habla claramente y dice que los ministros y los engañadores, los pastores que engañaron, los ministros, los ancianos que engañaron, sufrirán 10 veces más el castigo, 10 veces más el castigo que van a sufrir sus feligreses. Sus feligreses que le creyeron también van a perderse, pero los ministros van a sufrir 10 veces más por haber engañado, por haber sido responsables de la perdición de muchas almas. Y obviamente los malos, entre más malos, pues más van a sufrir. Eso solamente le corresponde a Dios determinar cuánto más. Pero lo que ¿Qué sí tiempo? creemos y sí hemos leído en el conflicto de los siglos, en el último capítulo del fin del conflicto, es que esos ministros van a sufrir 10 veces más el castigo, 10 veces más que si fueran sus feligreses. Gracias, hermano Carlos, por su aporte. Dice, los impíos han de ser juzgados por los justos. Bueno, sabemos que nosotros también, para nosotros hay un juicio investigador, ¿sí? Que se está llevando a cabo después de 1844. Ahora aquí viene otro juicio que será que todavía es al futuro para los impíos, ¿sí? Y vemos que Dios le va a dar esta tarea o nos va a dar esta tarea porque debemos de estar plenamente convencidos
convencidos de que lo vamos a lograr, vamos a la victoria. Entonces, Él nos asignará este juicio a los justos durante esos 1000 años, Apocalipsis 20, ahí se encuentra esta prueba. Y bueno, aquí en 1 Corintios 6:2 también habla de este juicio. Los impíos han de ser juzgados por los justos. Los santos han de juzgar al mundo, hablando de los impíos, porque obviamente ese juicio, como dice Apocalipsis 20, se va a dar en ese milenio, allá en el cielo con Cristo, todos los redimidos durante esos 1000 años se van a juzgar a los impíos, se van a revisar todos los casos, los libros vuelven a abrirse para volver a revisar todos los casos de los impíos, ¿sí? Así como los ángeles tienen una obra que hacer en el cielo, los redimidos tendrán la suya. Dios revela sus planes a los suyos y les confía responsabilidades, así como les está confiando responsabilidades a los ángeles, a nosotros también nos va a confiar esa responsabilidad. A los santos se les da el privilegio y la responsabilidad de juzgar, como lo dice en Corintios. Hablando humanamente, Dios no quiere correr ningún riesgo de descontento o dudas. ¿Por qué? O sea, Dios puede hacerlo en muy corto tiempo, hacer este juicio Él. Pero ¿qué quiere Él? ¿Por qué Él escogió hacer este juicio, poner a sus santos ángeles y poner a los redimidos? ¿Por qué? No quiere que nadie quedemos con la duda por qué X o Y persona no se salvó. Porque nosotros, o sea, bueno, Satanás le ha dicho al mundo que Dios es el ser más villano que hay, el más tirano, un Dios cruel que se goza en la perdición, se goza en destruir. Entonces, entonces el nombre de Dios va a quedar limpio, va a quedar reivindicado ante todos los fieles de todas las épocas y los mundos no caídos. ¿Sí? Dios quiere que comprobar que nosotros mismos, que los mismos ángeles y nosotros mismos comprobemos en los libros de registros, en los libros de memoria, por qué las personas no se salvaron. No es porque Dios sea un Dios sea un Dios injusto, ¿sí? No, es que yo determine este grupo para que se salve y determine este otro grupo para que se pierda, ¿sí? Entonces, como dicen muchos los que sostienen la doctrina de la predestinación, es que hay unos predestinados para salvarse y otros para condenarse y punto. Ya lo dijo Dios, ya lo determinó y así es. No, no, porque la paga del pecado es la muerte y que es lo contrario al pecado, es la justicia y la obediencia a Dios. Entonces, ahí viene la recompensa para unos, dependiendo la vida que hayan llevado, dependiendo los pecados, ¿sí? Dependiendo si son justos o son injustos. Viene la recompensa. Dios no, si por él fuera, que todo el mundo se salvara, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es concebible que se perderán algunas personas a quienes otras consideraban dignas de salvarse, ¿sí? Al, al echarse de menos a alguna persona en el cielo, podría surgir en la mente de otros una duda acerca de por qué falta. Podría ser, dice, podría ser una persona muy querida para nosotros, a quien amamos y por quien hemos orado. Ahora se halla perdida. No conocemos las circunstancias, no sabemos por qué, ¿sí? Entonces vemos acá que quizás en el cielo nosotros vamos a decir, pero ¿por qué se perdió tal persona? ¿Sí? Entonces por eso se guardan esos registros y vamos a mirar aquí el nombre de la persona en el libro y vamos a mirar todos los pecados que esta persona tiene. Quizás a veces nosotros como humanos nos engañamos, pero el corazón, ¿quién lo conoce? Dios. Nosotros no podemos conocer los pensamientos de nadie. Puede ser que veamos una persona muy consagrada, muy entregada al Señor, pero no sabemos cómo eran sus pensamientos, no sabemos
si quizás tenía un pecadillo escondido y que eso se lo sabía Dios y quedaron en los libros de registros, quedaron anotados. Esa es la tarea de los santos ángeles, anotar cada palabra, cada mal pensamiento, cada obra buena o mala, ¿sí? Entonces, por eso Dios quiere hacer de esta manera y poner a los santos a juzgar quizás a su hermano, a su hermana, a su padre, a su madre, a su hijo, ¿sí? A sus familiares, para que vea, para que la persona mire que es que Dios no es un Dios injusto, que se goza en darle la condenación a unos y a otros la salvación, no. O sea, cada quien se labra su propio destino o para la vida eterna o para la condenación eterna. Podría ser una persona muy querida para nosotros, a quien amamos y por quien hemos orado. Ahora se halla perdida, no conocemos las circunstancias, no sabemos por qué. Si, si hemos tenido parte en el juicio, si nosotros mismos hemos examinado el caso y las pruebas, si después de pensar todos los factores, hemos llegado por fin a la conclusión de que esa persona no, ¿qué? No quiso ser salva. Sí, él eligió tuvo su propia decisión. Entonces esa persona no quiso ser salva y no se halla, perdón, no se hallaría feliz en el cielo. Entonces vemos que ahí los justos van a mirar el registro y van a ver de verdad el Señor es un juez justo. No es como hoy en día lo pintan. Que Dios tan tirano, que Dios el que tiene muchos hoy en día, ¿sí? Entonces vemos que eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, que todos los justos comprueben porque sus familias, sus hermanos, sus esposos, sus esposas, cualquier persona, pues por muy cercana estuvo, el esposo no conoce los pensamientos de la esposa o viceversa. Yo puedo ver a mis padres muy buenos, pero no sé que los pensamientos de ellos o qué palabras, no estoy todo el tiempo con ellos para saber las palabras que pronuncian y por nuestras palabras vamos a ser condenados, ¿sí? Por nuestros actos, pensamientos y palabras. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Hemos tenido parte en el juicio y sabemos los pormenores. Estamos allí, quedamos satisfechos. Además, este arreglo asegura que un juicio justo y misericordioso. Verdaderamente, vamos a notar que Dios es justo y misericordioso. Habremos amado a algunos de los que se perderán. Habremos orado por ellos. Seremos, dice, seremos bondadosos para con ellos hasta el fin. Ninguno es castigado más de lo que merece. Sí, Dios no va a castigar a alguien que no se lo merezca. Es porque se lo merece. El plan de Dios nos asegura esto. Debe notarse que los santos han de tomar parte en juzgar a aquellos a quienes han conocido, si parte del propósito de Dios al darnos participación en el juicio con consciente en asegurarse de que no se levantará duda jamás en nuestra mente, ¿sí? Para que nadie tenga una duda, porque plano no se salvó, porque X o Y persona que se veía tan fiel al Señor no se salvó, que esa duda se termine para siempre. Los santos deben de juzgar a su propia generación y a sus propios conocidos, ¿sí? Porque esta generación que estamos viviendo ahora, no podemos juzgar a una generación de ahora 200, 300 años. Nosotros, cada generación va a juzgar a la generación con que compartió, ¿sí? Entonces, ese es el propósito de Dios. Esto a la vez eh, es, o sea, esto es a la vez que terrible y bueno. Dios no debe correr el riesgo de que alguien diga o piense, algunos de mis amigos se han perdido y nunca tuve oportunidad de averiguar exactamente
lo que sucedió. O sea, para que no digamos eso. Para eso están los libros de registro. Y vamos a comprobar en esos libros de registro por qué esa persona que queríamos tanto, por la cual orábamos, por la cual compartíamos, nos reuníamos a estudiar la palabra de Dios, que se veía tan consagrada, ¿por qué no se salvó? ¿Sí? Pensaba que debía salvarse. O sea, quizás va a haber la duda, bueno, esta persona debía salvarse, ¿por qué no se salvó? Dice hablando pues de los amigos. Pensaba que debía salvarse. Los comprendía mejor que cualquier otra persona. Me gustaría haber conocido algo más de su caso. Una cosa semejante no sucederá nunca. O sea, esto no sucederá, esta duda no va a quedar en nuestras mentes, porque todo se va a aclarar cuando revisemos estos libros de registro. Por supuesto, Dios cuidará de ello, de que nunca nos vaya a quedar una duda de que pensemos que Dios fue un Dios injusto. Por eso Dios va a hacer de que los justos abran esos libros y indiquen en esos libros por qué esta persona o esta otra no se salvó. Cada uno quedará convencido que de la justicia y la misericordia de Dios. El plan de Dios está debidamente ordenado. Sabremos por qué ciertas personas se pierden. O sea, nos daremos cuenta realmente por qué se perdieron. Tendremos parte en su juicio. Si lo dicho es correcto, no puede haber juicio al morir. O sea, como muchos ya dijimos al principio, entonces se va para el cielo y de inmediato le van a hacer un juicio, ¿no? Si lo dicho es correcto, no puede haber un juicio al morir. Un grupo de cristianos, aquí vamos a leer otro ejemplo. Un grupo de cristianos ora por un joven extraviado, día tras día, año tras año. Oran, pero sin resultado. Luego el joven muere repentinamente. ¿Qué diremos de su juicio? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos juzgar si todavía estamos vivos? O todavía no hemos ido al cielo, a la patria celestial. Entonces, ¿qué diremos de su juicio? Los que lo conocen, los que han orado por él, están todavía vivos. O sea, todavía estamos aquí. Si el joven ha de ser juzgado por los santos, inmediatamente tendrían que morir todos, inmediatamente, para tener parte en su juicio. Si este joven que murió ha de ser juzgado por los santos, entonces los que lo conocían pues tenían que haber muerto inmediatamente y entonces ir allá si el juicio fuera inmediato, obviamente, cuando muere la persona. De otra manera, habría de ser juzgado por otros que no lo conocieron, ¿sí? Esto se aplica a todos los impíos que vivieron alguna vez. No podrían ser juzgados ordinariamente hasta una generación después de su muerte. O sea, la generación que viva y que más adelante va a morir después de la muerte de él. Si es que han de ser juzgados por los santos, ¿sí? Esperar primero que su generación con la que él vivió, primeramente mueran o sean, digamos, ascendidos al cielo. Obviamente los 144.000 son los únicos que van a estar vivos cuando Cristo venga. De resto no sabemos si a nosotros nos tocará irnos a la tumba a descansar antes de la venida de Jesús. Dice, pero el no ser juzgados por los santos o ser juzgados por otras personas desconocidas de ellos frustraría el plan de Dios y lo estorbaría. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? Que cada generación juzgue a los que vivieron en esa misma generación, porque los conocían, eran sus amigos, sus vecinos, sus padres, sus madres, sus hijos, su esposo o esposa, ¿sí? Por lo tanto, sostenemos que si los impíos han de ser juzgados por los santos, no pueden ser juzgados al morir. Dios dice que los impíos están reservados para el juicio al fin del mundo. Otra vez vuelve a mencionar aquí, al fin del mundo. ¿Sí? Porque ya este juicio se va a llevar, esta investigación se va a llevar ya durante los 1000 años y este juicio se hará
ejecutivo o se ejecutará ya al final de los 1000 años. Aunque que cada generación se comprende mejor a sí misma, debe ser juzgada a la luz de sus propios conocimientos, ¿sí? Cada generación debe juzgar a la generación de de ese mismo tiempo que vivió con estos impíos, los que no se salvaron. De manera que un pecador del Antiguo Testamento no debe ser juzgado por las normas del Nuevo Testamento. Es también verdad que antes de que pueda realizarse cualquier juicio competente, debe haber cierto conocimiento de las reglas y los principios guiadores generales. Esto presupone instrucción y educación, y la instrucción debe basarse en todos los factores incluidos. La muerte de Cristo debe ser tenida en cuenta, como también su expiación y enseñanza. En vista de esto, ¿cómo podrían los santos haber, haber juzgado a los impíos de su generación? Es evidente que la idea de que los santos tengan parte en el juicio debe ser abandonada si el juicio se realiza al morir. O sea, la idea de lo que dice Primera de Corintios, lo que dice Apocalipsis 20, que los santos juzgarán a los impíos, entonces debemos de abandonar esta creencia, ¿sí? Debemos de abandonar estos escritos bíblicos, negar la palabra de Dios como muchos la niegan. Es evidente que la idea de que los santos tengan parte en el juicio debe ser abandonada, si el juicio se realiza al morir. Si aceptamos esta creencia, debemos de rechazar estos escritos bíblicos. Es un plan admirable el que Dios ha concebido. El plan de Dios de que los santos tengan parte en el juicio hace del cielo un lugar seguro, ¿sí? Hace del cielo un lugar seguro y levanta una barrera eficaz contra cualquier dudas ulteriores. Entonces vuelve a mencionar de que no puede quedar ninguna duda, ¿sí? Ninguna, digamos, sí, como decir, no, pero si yo, ¿cómo es que tal persona no se salvó? Entonces aquí va a quedar comprobado todo en el juicio y se va a ver que Dios es justo, que Dios es fiel y justo, verdadero, es un Dios justo que no por capricho no hizo que esta persona se perdiera, sino que por eso es que Dios quiere, por eso hay libros, cantidad de libros. Nos podemos imaginar qué tan gigantes son estos libros o qué cantidad de libros hay, pero los hay, porque hemos leído muchos textos bíblicos que hablan de estos libros. En Apocalipsis hay varios textos bíblicos, en Daniel 7 y otros textos adicionales, muchos. Podemos hacer una gran recopilación de, de que en el cielo hay libros de memoria, ahí está el libro de la vida, ¿sí? Está el libro de la muerte, está el libro de todos estos libros de donde están todos los pecados anotados. Entonces, esto es una doctrina fiel y verdadera, es algo que es bíblico, que le podemos mostrar a muchas personas incrédulas con la Biblia, muchísimos, pero muchísimos textos bíblicos que hablan de los libros en el cielo, ¿sí? ¿Y qué diremos del juicio de los justos? Es evidente que debe realizarse alguna investigación antes de que se les permita entrar en la bienaventuranza eterna. Entonces, los ángeles se están encargando junto con el Padre y el Hijo de hacer este juicio, como lo dice Daniel 7:9. ¿Sí? Se están abriendo esos libros, se abrieron los libros se abrieron y el juez se sentó. Entonces, ¿qué tiene que haber primero? Un juicio para Dios, para el Padre y el Hijo determinar a quiénes va a resucitar Cristo cuando venga a esta tierra. Tiene que quedar ya cada caso resuelto y sellado para la redención. ¿Algún comentario, hermano Carlos?
Sí, hermanita. Bueno, aquí en el libro, el pionero Milton Andreasen, él empieza hablando primero del juicio de los impíos, ¿no? Sí, Y, claro. y ese juicio de los impíos es al final de los 1000 años. El Sí, juicio final realmente es el juicio de los impíos, que van a ser destruidos juntamente con Satanás al final de los 1000 años. Pero aquí hace una pregunta interesante. Bueno, ¿y qué diremos del juicio de los justos? Entonces noten, hermanos, que en el tiempo, el juicio de los impíos es una cosa y el juicio de los justos es en otro tiempo diferente. ¿Cómo claro. así? Bueno, eh, cuando el Señor venga, cuando el Señor venga, ya el tiempo de gracia se ha cerrado y los justos que irán, que iremos al cielo y luego a la tierra nueva por toda la eternidad, básicamente con la venida de Cristo, ¿sí? Estamos ya determinados, ya el juicio se ha hecho para Sí, los justos y los justos de 1844 hasta el cierre de la gracia han resucitado en la resurrección especial y verán o veremos ver venir al Señor. Y con la venida de Cristo, los justos desde el Edén hasta 1844 resucitarán en la resurrección general y juntamente con los vivos, los 144,000 vivos, todos seremos llevados al cielo. Y los impíos quedarán en esta tierra, ¿cierto? No resucitarán. Para ellos el tiempo de gracia se ha cerrado. Ya se ha determinado su suerte, perdición, y nosotros en el cielo vamos a confirmar por qué se perdieron estos impíos. Nosotros en el cielo no vamos a determinar que se pierdan o a decidir que se pierdan. No, vamos a confirmar porque el juicio lo hace el Hijo, lo hace Cristo, de acuerdo a lo que los ángeles han anotado día tras día, en vida de la persona, hasta que se murió y se cerró la gracia a nivel personal para esa persona, o hasta que se cierre la gracia de manera general una vez y para todos. No es que la gracia se va a cerrar dos veces, primero para los adventistas y luego para los demás. Esa es una doctrina de demonios inventada por la corporación adventista, el doble cierre de la gracia. Entonces, aquí nos vamos a introducir entonces en el juicio de los justos. Ya hemos estudiado el juicio de los impíos, ahora sí vamos a ver el juicio de los justos. Adelante, hermanita. Gracias, hermano. Entonces sigue acá, después de hacer la pregunta. Es evidente que debe realizarse alguna investigación antes de que se les permita entrar en la bienaventuranza eterna. Hermanita Debe Ángela, si es tan decidir, amable, prenda la cámara, por favor. gracias, hermano. Entonces vemos que este juicio de los justos, o sea, cada caso debe quedar resuelto, por eso se llama el juicio investigador, se está investigando cada caso, ¿sí? Antes de que Cristo venga a resucitar, para saber a quiénes va a resucitar, quiénes son los que son dignos de la primera resurrección cuando Él venga. Debe decidirse si su vida y actitud justifican que se les confíe la vida eterna. Y debe llegarse a esta decisión antes de que venga el Señor para llevarlos al cielo. ¿No es más razonable salvar a los justos y tener luego el juicio que condenar a los impíos y empezarlos luego en, dice, y emplazarlos luego ante el tribunal? Pero hay una diferencia. Los impíos no son destruidos hasta el fin de los 1000 años. O sea, estamos hablando de una destrucción por completa, porque recordemos que cuando Cristo venga, todos los impíos van a morir con el resplandor de su venida, pero esa no va a ser la recompensa final, ¿sí? Eso es lo que habla Apocalipsis 20, de que habla de una segunda muerte, ¿sí? O sea,
Muchos van a morir, inclusive los que van a resucitar en la resurrección especial van a morir 3 veces, ya murieron. Dios lo va a resucitar para que vean a Cristo y luego van a volver a morir nuevamente con el resplandor de la venida. Y luego al final de los 1000 años van a ser resucitados nuevamente para ya para el juicio ya definitivo, la exterminación completa. Entonces, dice aquí, pero hay un, pero hay una diferencia. Los impíos no son destruidos hasta el final de los 1000 años. Y como miramos, Apocalipsis 24:5 es una destrucción ya completa. Porque bueno, antes de que venga Cristo, hay muchos impíos que ya han muerto. Va a haber una gran destrucción, pero obviamente quedarán muchos que van a morir con el resplandor de su venida, pues su primera muerte, ¿cierto? Y ya obviamente van a tener la otra muerte después de los 1000 años, que es Dios, Cristo los resucita para darles ya la paga final, ¿sí? Para ver su coronación, para ver la dicha de los justos. Quizás muchos familiares verán a sus familiares allá alrededor, ¿sí? Los que no quisieron aceptar las súplicas de sus familiares, los que no quisieron aceptar la verdad. Tristemente eso va a pasar y es donde ya Dios enjugará todas las lágrimas, los ojos de la piel que perdieron a sus familias, ¿sí? A sus seres, ¿sí? No sé, hermanos, si desean hacer algún comentario. Sí, estoy tratando de, Sigamos adelante. estoy tratando de esta última frase que está aquí con azul, de leerla haciendo las pausas correspondientes, ¿no? Dice, Sí, hermano, No es más razonable salvar a no le los escucho. justos y tener luego el juicio que condenar a los impíos y emplazarlos luego ante el tribunal. Bueno, aquí básicamente el pastor Milton dice, es irrazonable, ¿no es cierto? Primero condenar a los impíos y luego emplazarlos ante el tribunal. Y él mismo dice, hay una diferencia. Los impíos no son destruidos hasta el fin de los 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 24:5. El hermano Fernando en el chat pregunta, ¿es juicio o sentencia? Hermano Fernando, en los justos, primero se hace la investigación de los justos. Y cuando se cierra la gracia, esa investigación para los justos ha determinado salvación. Cuando el Señor venga, ¿cierto? Todos los justos iremos al cielo y empezaremos a disfrutar de la gloria eterna. ¿En qué momento se da la sentencia para los justos? ¿En qué momento? La sentencia se la da en el momento que se ha investigado la vida de los justos y se ha determinado que seamos salvos. ¿Sí? Hay una sentencia ya al cierre de la gracia. Se termina la gracia y estamos sentenciados a vida eterna. Los impíos, igual. Los impíos en el cielo, se ha revisado su caso y al cierre de la gracia o a su muerte, se ha revisado su caso y ya el Señor tiene una sentencia. Por eso, cuando se cierra la gracia, el impío queda sentenciado a morir. El impío que ha muerto no va a resucitar, ya está sentenciado a la muerte eterna. Y el impío que está vivo está sentenciado a morir con el resplandor de su venida. Esa sentencia solamente la conoce Dios, ¿sí? Nosotros no vamos a conocer esa sentencia hasta que veamos en la segunda venida de Cristo los salvos y los que no son salvos. Y durante los 1000 años confirmemos los que no son salvos. Entonces, hermano Fernando,
a la vez que se hace el juicio y es un proceso, la sentencia ya se empieza a dar al cierre de la gracia, la conoce solamente Dios. Cuando Cristo venga, sigue dando sentencia, matando a los impíos, destruyendo a los impíos, resucitando a los justos y llevándolos al cielo. Y al final de los 1000 años es la sentencia final, porque el juicio no ha terminado, el juicio de los impíos. Al final de los 1000 años termina y entonces para ellos se da la sentencia final. Y la sentencia final para ellos es la destrucción eterna, lo mismo que para Satanás y sus ángeles. Y la sentencia final para los justos es la tierra nueva, ¿sí? Entonces, a la vez que el juicio es un proceso, tanto en los justos como en los impíos, se va dando, se va dando la sentencia, pero hay una sentencia final. ¿Está bien, hermano Fernando? Adelante, hermanita Ángela. Hermana Ángela, parece que está silenciada el micrófono. Gracias, hermano. También algo para comentar adicional a lo que comenta el hermano Carlos. Vemos que está el libro de la vida, ¿sí? Todo el que sea dejado en el libro de la vida tiene la salvación asegurada y los impíos serán borrados de ese libro de la vida, ¿sí? Porque Dios va mirando la lista de personas, este sí, este no, este sí, este no, y así sucesivamente. Entonces se determinará quiénes sí tienen derecho a la vida eterna, serán dejados en el libro de la vida y los impíos serán borrados del libro de la vida, ¿sí? Entonces, ya lo que va a pasar en esos 1000 años es como una comprobación, como para reivindicar el nombre de Dios, de que Dios es un hombre justo. Pero ya estos impíos, como usted dice, ya tienen su sentencia para condenación, ¿sí? Entonces, primero se hace, los pasos del juicio son investigación, sentencia y ejecución de esa sentencia. Ya cuando en un tribunal se hace primero la investigación debida, luego citan al criminal y le dicen, bueno, usted queda sentenciado a 50 años de prisión. Y ya después de que ya he dicho, el juez ya determinó todo esto, se para la audiencia y ¿qué pasa? Sigue la ejecución de esa sentencia, que es ya lo llevan a la cárcel y ahí comienza la paga, o sea, ahí comienza a pagar esos 50 años de prisión. Dice, pero hay una diferencia, los impíos no son destruidos hasta el fin de los 1000 años. Obviamente tenemos que tener en cuenta, hermanos, que cuando Él venga, pues los impíos que queden cuando esté la venida de Jesús, pues van a morir con el resplandor de su venida, pero ahí no termina todo. O sea, quedarán ahí hasta la resurrección de todos los impíos después de los 1000 años para hacer la sentencia final, o sea, la ejecución de esa sentencia, de ese juicio que ya previamente se hizo. Y entonces ya se ejecuta ese castigo, ¿sí? Pero no sucede así con los justos. Si han de ser juzgados, si se les ha de dar alguna recompensa, sus casos deben de ser decididos antes que venga el Señor. Cuando Él venga, traerá ¿qué? Su galardón consigo a los justos. Amén. De ahí que la condición de los justos deba ser determinada de antemano, porque ya ahí viene el Señor a resucitar a los fieles, a darles su galardón, o también a los que están vivos, los que estén vivos en su venida, también obviamente galardón a todos por igual, ¿sí? Él viene ya con su galardón porque ya sus casos quedaron decididos, ya se selló, cada fiel está sellado marcado para cuando Cristo venga, llevárselos a vivir con ellos la eternidad, a darles su recompensa, su gran recompensa. Adelante, hermano. Hermana Ángela,
A pesar de que nosotros como seres humanos no vamos a conocer la decisión al cierre de la gracia, eh, los impíos, los impíos van a saber que son impíos y que están perdidos eternamente cuando sobre ellos empiecen a caer las plagas. Cuando sobre ellos empiecen a caer las plagas después del cierre de la gracia, los impíos van a saber que están perdidos. Y para la gloria de Dios, los 144,000 vivos que ojalá seamos nosotros también, vamos a ver caer las plagas. Y bueno, sobre nosotros no van a caer las plagas. La promesa del Señor se va a cumplir. Amén. Pero ya cuando el Señor venga, ya nuestra o la condición de los justos ha estado ya determinada. Sí, Nosotros no sufriremos las plagas, los impíos sí las van a sufrir. Y cuando un impío vea su cuerpo lleno de lepra, o cuando un impío vea que le toca tomar sangre, sabrá que está perdido, sabrá que está perdido. Será una terrible condición, una terrible situación. Darse cuenta que ya no hay más tiempo de oportunidad. Darse cuenta que sus líderes lo engañaron, que su denominación lo engañó, que su pastor lo engañó. Será una situación terrible. Por eso en Apocalipsis dice que todos se van a volver contra esos líderes, contra la bestia. Y los reyes de la tierra que la apoyaron y todo la van a abandonar. ¿Sí? Van a volverse contra el sistema papal, contra los líderes, contra los falsos pastores, contra los falsos hermanos. Terrible situación. Adelante, hermanita. sí, así es, hermano. Algunos se han opuesto a esta enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La del juicio, ¿sí? No creen que habrá un juicio de los justos antes que venga el Señor. Sin embargo, esto parece ser lo único consecuente. Los casos de los justos deben de ser decididos antes que venga el Señor. De lo contrario, ¿cómo puede saber quién ha de salvar? ¿Quién se ha de salvar? Si se objeta contra la frase juicio investigador, debe hallarse otra mejor. O sea, si yo me voy contra el juicio investigador, bueno, ahora qué argumento tengo para convencer a las personas. O sea, a ver, ¿qué texto bíblico voy a sacar o qué doctrina voy a enseñar para derribar esta preciosa verdad? Debe haber otra mejor, otra enseñanza mejor para esa persona que me quiere decir que no va a haber un juicio. Estamos dispuestos a aceptarlo. O sea, dice el hermano Andrés, en aquí da, digamos, como un reto. Bueno, entonces, a ver, si no va a haber un juicio antes de la venida de Cristo, dígame que algo mejor me puede enseñar usted, ¿sí? Dice, en contraste con él, bueno, la Biblia lo llama la hora de juicio. En contraste con él, día del juicio. Apocalipsis 14:7, ¿sí? Creemos que la expresión juicio investigador se adapta mejor al caso del juicio de los justos, ¿sí? O sea, es un juicio que es un juicio, se va a investigar cada caso. No es porque Dios no sepa quién se va a salvar, quién no se va a salvar, ¿sí? Porque Él todo ya él lo sabe, ya están ahí escritos en los libros, pero Él quiere, como hablamos hace un minuto, Él quiere mirar que el universo entero, los santos ángeles, ellos mismos vean por qué X o Y personas se perdieron, ¿sí? O por qué se salvaron. Entonces, Dios puede hacer un juicio inmediato, pero no, Él quiere asignarle esta tarea a los santos, a los ángeles ministradores, a esos espíritus ministradores que están desde prácticamente desde que nacemos con nosotros, que conocen nuestras vidas, que han anotado en sus libretas todo el tiempo, desde que tenemos uso de razón, sabemos que es comenzamos a distinguir qué es pecado, ellos
Dios los escoge para eso, para que les ayuden en su juicio. Son dignos de estar en ese juicio, ¿sí? Dice, creemos que la expresión juicio investigador se adapta mejor al caso del juicio de los justos, porque es una investigación. Parece eminentemente adecuado que dice, que cuando se presenta la cuestión de quién ha de salvarse, los ángeles estén presentes para dar su testimonio y seguir los procesos. Y aquí, lo que yo he mencionado, ya que me adelanté un poco, está en Daniel 7, 9, 10, donde dice que millares y millares, vamos a leerlo, Daniel, Daniel 7, dice, dice 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían, hablando de los santos ángeles. ¿Cómo están ahí en ese juicio? Millares le servían y millones de millones asistían delante de él, hablando de los que están escritos en los libros que Dios va a proceder a hacer ese juicio, ¿sí? Entonces, cuando dice que millares y millares le servían, como dice acá, millares le servían, miles y miles y miles de ángeles, millones y millones, asistían acá. El pastor Andrés vuelve a dar esta cita, ¿sí? Hablando de ese juicio que está siendo asistido por millares y millones de millones. Los ángeles estén presentes para dar su testimonio y seguir los procesos. Han estado vitalmente preocupados por nuestro bienestar. O sea, aquí va a mencionar una serie de cosas que han hecho los ángeles, ¿sí? Han estado vitalmente preocupados por su bienestar. Han sido espíritus ministradores, los que están a nuestro lado ministrándonos. Hemos de asociarnos con ellos y estar con ellos. Y ellos tienen derecho a saber quiénes han de ser admitidos en las moradas celestiales. Esto también es plan de Dios. Los ángeles han experimentado algunos de los resultados del pecado, ¿sí? Y comienza a nombrar aquí esta serie de cosas. Han visto a Lucifer apostatar, han visto a millones de ángeles irse con él, han visto al Salvador sufrir y morir y conocen la miseria que el pecado ha causado. Están virtualmente interesados en saber quiénes han de tener la vida eterna, ¿sí? Porque ellos tienen un gran interés por nosotros, por nuestra salvación. Por eso Dios les da ese privilegio de que estén en ese juicio. No tienen intención de repetir el experimento con el pecado por el cual han pasado. Es, por lo tanto, un plan sabio de Dios que tengan parte en los procesos. El día de las expiaciones es un tipo adecuado del día del juicio. Ya esto lo estudiamos en los capítulos pasados, ¿sí? Y dice que es un tipo adecuado del día del juicio. Sería bueno que el lector repasase el capítulo sobre el día de las expiaciones a la luz de estas consideraciones. En aquel día, de manera aquí de repaso, él vuelve a mencionar, en aquel día se hacía separación entre los justos y los impíos, en el día de las expiaciones, porque sabemos que ese era un día también de juicio. Por eso miremos que estamos en el día de la expiación y al mismo tiempo estamos en el día de juicio, ¿sí? La decisión dependía enteramente de quienes habían confesado sus, aquí dice, bueno, aquí está mal traducido, de quién habían confesado sus pecados y quienes no los habían confesado. Ahí estaba la decisión, ¿sí? Eran borrados los pecados de quienes habían traído
sus ofrendas y cumplido el ritual. Los otros eran cortados. En ese momento, como ya hemos investigado, cortados, separados, digámoslo así. No sabemos que se llevase en el santuario terrenal registro de aquellos que se presentaban con un sacrificio durante el año. O sea, ahí no habían registros como los que hay en el cielo, que hay una serie de libros, los libros de registro. Aunque es posible, no es probable que se llevase un registro tal. Sabemos, sin embargo, que la sangre asperjada constituía en sí misma un registro. Por medio de la sangre quedaba registrado los pecados en el santuario, ¿sí? Porque vemos que la persona que había pecado llevaba el corderito, le traspasaba el pecado simbólicamente al cordero y entonces esa sangre era sangre de pecado. Ese cordero cargaba con el pecado y por medio de la sangre asperjada en el santuario o en el altar de los holocaustos o en el día de las expiaciones, encima del propiciatorio, con esa ley que el pecador había violado, entonces se hacía la purificación. Entonces quedaba ahí el santuario contaminado con todos los pecados del pueblo simbólicamente y el día de las expiaciones, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Sacar esos pecados y colocarlos encima de la cabeza del macho cabrío. Por eso cuando Cristo termine esta obra, ya sabemos que Satanás va a ser cargado con los pecados de todos los justos. Él va a pagar con los pecados que le hizo cometer a su pueblo, a todas las personas que en determinado momento decidieron acercarse a Cristo, aceptarlo como Señor y Salvador, abandonar completamente el pecado y consagrarse al Señor. Pero obviamente los impíos pagarán por sus propios pecados. Por eso es que Satanás está irado con nosotros. Por eso es que Satanás siempre va por los fieles, porque a los impíos ya los tiene en su bolsillo. Ya él está tranquilo con ellos. Vienes por nosotros. Dice, oremos Creemos. aquí. Ah, sí, creemos, sí. Es que hay varias cositas que dice, creemos que él respetaba su propia orden y tomaba nota de aquellos que le servían en verdad y justicia y integridad. O sea, él ordenó que las cosas fueran así, pero Dios conocía los corazones de las personas que de verdad en ese día de la expiación, que era un día de juicio, estaban verdaderamente convertidas. Sí, en su libro eran registrados como fieles. O sea, en los libros del cielo, estos que participaban el día de las expiaciones, Dios los registraba como fieles. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermano? Sí, hermanita. Está hablando aquí de que, dice el pastor Milton, dice, creemos que él respetaba su propia orden y tomaba Sí. nota de aquellos que le servían en verdad. Ah, Mm, en verdad, justicia e integridad. En su libro eran registrados como fieles. ujú. Bueno, esto aparentemente, pues, o parece ser que se refiere a Cristo, ¿no es cierto? Creemos que Cristo respetaba su propia orden y tomaba nota de aquellos que le servían en verdad, justicia e integridad. En su libro eran registrados como fieles. Entonces surge una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo sabía, cómo sabía el sacerdote o el sumo sacerdote o el pueblo de Israel? ¿Cómo sabía en el día de la expiación quiénes eran los impíos? ¿Cómo se sabía? ¿Cómo se sabía? Porque si no se llevaba un Ellos no registro, participaban. si no se llevaba un registro escrito de quienes venían al santuario a ofrecer y a aceptar la justicia de Cristo, si no se llevaba un registro, bueno, ¿cómo sabía el pueblo de Israel o el sumo sacerdote quiénes debían ser cortados o separados? Bueno,
como no tenemos evidencia de que se llevaba un registro, pero sí sabemos que Dios se comunicaba con el sumo sacerdote a través en el lugar santísimo, ¿no? Se comunicaba a través de la Shekinah, ahí en la presencia de Dios. Y el sacerdote tenía comunicación con Dios, tenía comunicación con el Señor. Y si no se llevaba registro escrito, tiene que ser que el Señor le comunicaba de alguna manera quienes debían ser apartados de la congregación, separados mm, para que se arrepientan o para que disciplinen, para que vuelvan a reconsiderar su situación. No era que se los separaba para siempre y ya eran impíos, perdidos, no. Se los separaba como un medio, un método de disciplina. Y quizás muchos de ellos se arrepintieron y vieron el trato misericordioso de Dios y quizás muchos de ellos se arrepintieron. Hermanita Ángela, no sé, el tiempo se nos ha ido. Si usted Sí, es tan hermano. amable, puede hacer el cierre y ahí esta es la primera parte, ¿no? Seguiremos entonces estudiando la segunda parte porque el capítulo, todo esto nos falta por estudiar así detalladamente y Amén. sí nos da para estudiar, como es el último capítulo de este libro que estamos estudiando, sí nos da y nos va a dar por lo menos, hermanos, hasta aquí llega, nos va a dar por lo menos para Otro tema. un buen estudio, si es que no son dos. Adelante, hermanita, para hacer el cierre, orar y bueno, descansar ya. Bueno, muy bien, mis hermanos. Entonces, agradecemos a todos nuestros hermanos que nos acompañaron esta noche. Quedan invitados para que continuemos siguiendo este maravilloso tema y para poder dar por finalizado este maravilloso libro del pastor Andreas, que yo en lo personal pues le doy la gloria y la honra al Señor. He aprendido muchísimo de este PDF, de este maravilloso libro que nos dejó el Elías de nuestra época, el Elías de la época de los 50. Entonces, mis hermanos, vamos a concluir con la oración final. Hermanita Ángela, deme un segundito. De pronto no sé si hay alguna pregunta que hacer o algún comentario de nuestros hermanos que están en la sala antes de orar. ¿Algún aporte adicional, alguna inquietud, algo que quieran que se aclare, hermanitos? Bueno, si no lo hay, hermanita Ángela, proceda por Hermano favor Carlos, ahora. una pregunta. Fernando, adelante. Hermano Carlos, ¿los justos van a juzgar a los impíos o a los ángeles caídos? Bien, Tengo entendido que es a los ángeles caídos. Hermano Fernando, repita la pregunta, por favor. ¿Los justos? ¿Los justos van a juzgar a los impíos o los justos van a juzgar a los ángeles caídos? Yo tengo entendido que juzgan a los ángeles caídos. No sé si amén. estoy bien o mal. Bueno, hermano, la palabra de Dios nos da evidencia de que efectivamente los justos eh, hemos de juzgar a los ángeles, ¿cierto? Hemos de juzgar a los ángeles, sí, caídos, a los ángeles perdidos, pero en esta noche hemos revisado, hermanos, bueno, la cita es Primera de Corintios 6:3, ¿no? Eh, Sí, sí, y lo podemos leer inclusive desde el versículo 2, Primera de Corintios 6:2. Dice así, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar a quién? al mundo. Al mundo. Allí hay una evidencia de que nosotros los santos, los justos, hemos de juzgar al mundo, o sea, a los impíos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a juzgar? Esta noche lo hemos estudiado.
en un juicio de comprobación durante los 1000 años en el cielo. Hemos de hacer un juicio de comprobación porque ya los impíos están muertos, están destruidos, no están en el cielo. Nosotros vamos a comprobar durante 1000 años ese juicio. Y la segunda parte es el versículo 3 de 1 Corintios 6, dice otra vez, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, hermano Fernando, en el versículo 1 de 1 Corintios 6, en el versículo 2, perdón, de 1 Corintios 6, dice que los santos hemos de juzgar al mundo. Y en el versículo 3 dice que hemos de juzgar a los ángeles. Entonces, las dos cosas, hermano Fernando. Nosotros los justos, para la gloria de Dios, durante los 1000 años, hemos de juzgar a los impíos y a los ángeles caídos. Pero ese juicio es de comprobación. Vamos a comprobar por qué se perdieron. La sentencia la ha dado el Señor. No los ha resucitado a los impíos muertos, ha destruido a los impíos vivos y a los ángeles caídos los ha atado con una cadena de circunstancias sin tener a quien tentar durante esos 1000 años. ¿Está claro, hermano Fernando? Sí, hermano Carlos, muchas gracias. Bueno, mi hermano, con mucho gusto. Gracias, hermano Fernando, por preguntar. Hermanita Argenis, no sé si tenga, buenas noches, hermana Argenis, no sé si tenga audio para que nos despida en oración. Parece Sí, ser que hermana. no. Sí, hermana, Bueno, ya. que la bendiga, hermano. Amén. Adelante, hermana. Soberano Dios y Rey del universo, aquí de rodillas para agradecer nuevamente por esta semana de vida, de cuidado, de amorosa misericordia extendida a cada uno de nosotros y a nuestros seres queridos. Gracias, bondadoso Señor, porque nos podemos reunir, porque aún estamos gozando de esta libertad y de poder usar estos medios para reunirnos, para estudiar, para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Bondadoso Padre, gracias por el estudio, gracias por la dedicación y el interés de nuestra hermana Ángela de compartir con nosotros este maravilloso libro. Gracias por las personas que han hecho el trabajo de traducir y de poner en nuestras manos estos libros para leerlos, para estudiarlos y compartir con otros, Señor. Nos encomendamos en estos momentos en sus santas manos y a nuestros seres queridos en esta noche de descanso, en estas horas sagradas, Señor, que sus santos ángeles rodeen nuestros hogares y los hogares de nuestros seres queridos, que nos conceda, Señor, si es su santa voluntad, la vida, las fuerzas y las energías para levantarnos a un nuevo día y especialmente a un día santo, para continuar, Señor, con el estudio, para continuar dando honra, gloria y alabanza a su santo nombre, a su divino poder. Gracias, Señor, por mirarnos con su infinita misericordia, por perdonar nuestros pecados, por ayudarnos cada día, por levantarnos, Señor, y darnos la esperanza, el gozo de seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas tristes que nos puedan rodear. Gracias, Señor, porque esa bendita esperanza es la que nos da la fortaleza para seguir adelante. Amén. Concédenos, Señor, en esta noche su divina y santa protección para todos mis hermanos, para todas sus familias. En el día de mañana
gozoso nos podamos reunir nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz noche para todos mis hermanos. El Señor los bendiga. Amén, Hermanita, igualmente. Amén. El Gracias. nombre hermanita Ángela, muchas gracias. A los hermanos también que han estado con nosotros. Damos la gloria y la honra al Señor, ¿verdad? Porque Él ha permitido que en esta noche nos podamos congregar. Recuerden, hermanos, que este tema es un tema, el tema del juicio investigador es una doctrina negada por católicos, por evangélicos y por la iglesia denominación adventista. ¿Sí? Si usted le pregunta a un pastor adventista o a un anciano adventista si Cristo está ahora haciendo expiación en el santuario celestial, literal, él le va a decir que no, que la expiación ya la hizo en la cruz, que la expiación ya terminó en la cruz y que no existe santuario literal, sino que todo el cielo es un santuario. Eso le va a decir. Por eso es importantísimo que hayamos tomado este tema para examinarlo, estudiarlo. Gracias, hermana Ángela. El Señor le ha puesto en su corazón estudiar este tema con nosotros y nosotros podernos Amén. afianzar en esta doctrina. Es una pena tener que decirlo, pero lo decimos porque las evidencias las tenemos en los mismos libros de la Iglesia Adventista, en las mismas publicaciones. Ellos dan testimonio de que no creen que exista un santuario literal en el cielo, creen que todo el cielo es un santuario. Ellos no creen en el juicio investigador porque al derrumbar la doctrina de la existencia del santuario literal en el cielo, se derrumba la expiación. Se elimina el santuario, se elimina la expiación. Entonces es importante que nosotros estudiemos. Está grabado, esta ha sido nuestra primera parte. Ya vendrá una segunda parte que posiblemente, con la ayuda de Dios, la estaremos programando, hermana Ángela, para mañana a la hora de la clase bíblica, para que este tema quede fresco en las mentes de las personas, poderlo estudiar mañana en la hora de la clase bíblica. Hermanita Ángela, Amén. iba a mencionar algo. No, no, hermano. Está Todo bien. está bien. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga a todos. Nos despedimos de ustedes, hermano Fernando, hermana Zoraida y Willington, hermano Jairo, hermanita Argenis. Ha sido una gran alegría escucharla y saludarle, hermanita Lisa, hermanita Adriana, hermana Abigail, hermanita Denis en Venezuela. Dios los bendiga, hermanos. Igualmente, hermanita Adriana, muchas gracias. Hermano, muchas gracias, mi hermano Carlos. Sea buena noche para mi hermano Carlos y para todos mis hermanos. Amén, hermanito, hermano. hermanita Marta, y para todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga, un feliz santo sábado. Los Amén. dejamos con unas hermosas melodías para la honra y gloria de Dios. Y luego, sí, ya mañana estaremos entonces continuando, como siempre, la hora de la alabanza a partir de las 8:15, escuela sabática, y la hora del culto enseguida. Dios los bendiga, hermanos.